Welcome to Breakthrough. Thank you for joining us. Be sure to click the subscribe button followed by the bell icon so you don't miss any future videos. Creo que va a ser algo muy poderoso en nuestras vidas. Entonces vamos a entrar a la palabra el día de hoy. Es un mensaje bastante largo y vamos a tratar de predicarlo rápidamente. Entonces en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, es el último versículo en Primera de Corintios 15, el versículo 58. Si tienes una Biblia del Nuevo Testamento, y vamos a ver al último versículo unos momentos y los dejaré ir a almorzar. Y tenemos que colocar la palabra en nuestro corazón. Estoy listo. Entonces, recio conmigo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, sean inamovibles. Hay una coma aquí, pararé un momento. Y algunas veces estamos tan inamovibles en nuestras vidas que no dejamos que Dios se mueva en nuestras vidas y nosotros no queremos tener eso. Y si no hay algo nuevo en tu vida, tal vez necesitas una doctrina nueva, tal vez necesitas que Dios te mueva o necesitas que permitir que Dios se mueva en ti. Entonces, por lo tanto, mis queridos hermanos, sean duros, inamovibles, siempre abundando en el trabajo del Señor. ¿Saben por qué está ese por lo tanto ahí? Está ahí porque un par de versículos arriba estamos hablando de Jesús resucitar de entre los muertos y les voy a hablar un poco de eso. Y por eso está ese por lo tanto ahí, porque Jesús resucitó de entre los muertos. Entonces Jesús resucitó de entre los muertos. Dile a tu vecino, Jesús resucitó de entre los muertos. Y a veces lo decimos, pero no sabemos si creerlo o no, y vivimos nuestras vidas como cristianos, y eso nos habla Pablo. Por lo tanto, Jesús resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, porque si Dios no hubiera resucitado de entre los muertos, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué estamos acá? Entonces, por lo tanto, mis queridos hermanos, y me encanta eso de queridos hermanos, ese significa que somos amados por Dios. El que no se quedó muerto, somos amados por ese Dios. Ese es el Dios que nos amó, somos amados por ese Dios, el que resucitó de entre los muertos. Y quiero que digan, soy amado. Amén. Soy amado. Por lo tanto, soy amado, siendo inamovibles, es siempre abundando en el trabajo de mío. No, no dice el mío. Dice siempre abundando en el trabajo de ¿quién? Del Señor. Amén. Ven, vamos a hablar de eso un momento también, porque a veces nos confundimos, porque ni siquiera sabemos cuál es la palabra de Dios. Estamos todos atormentados porque hay muchas emociones en la vida y pensamos en nosotros construyendo el reino, y es el trabajo del Señor. Entonces, aunque sepamos cuánto trabajo, no es en vano. Amén. No estamos trabajando en vano, ¿sí? Entonces, el último versículo en este capítulo nos recuerda de nuestra base. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, conforme abrimos tu palabra, yo te pido, Señor, que abra nuestro corazón, nuestra mente y nuestras vidas el día de hoy. Abre nuestros oídos, nuestros corazones, nuestras mentes, por entender, Señor, y saber algo nuevo de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a hablar de a veces pararnos. A veces estamos parados en algo donde no deberíamos estar parados y a veces estamos parados fuera de algo donde no deberíamos estar parados.
Entonces, como un cristiano amado, como un seguidor de Cristo, tenemos que llegar a un lugar donde somos tan amados. Entonces, ser amado significa que yo estoy dispuesto a apartar las cosas en mi vida y a donde estoy. Entonces, queremos llegar a este lugar donde realmente estamos enamorados de Dios. Yo creo que me voy a tener que sentar aquí. Pastor Everett, ya los perdiste, ya se fueron, ya los alejaste, ya se desconectaron. Pero tenemos que llegar a este lugar donde realmente estamos enamorados de Cristo, donde estamos dispuestos a darle nuestra vida, donde estamos dispuestos a confiar en Él con todo, con todo. Di con todo. Alguien alguna vez dijo, si no significa, si no te paras por algo, caerías por cualquier cosa. Y yo oí todo. Entonces, si no significas algo en tu vida o no estás por algo en tu vida, y yo estaba un poco más loco de lo que estoy ahora, tenía un sitio web y se llamaba Yo Me Paro. Yo Me Paro por, y era una t-shirt que yo quería para mí, estaba tratando de hacerlo, estaba viendo los eventos del día y estaba poniendo el pecado bíblico acá y poniendo cosas en t-shirts y esperando que la gente las comprara y pues no me funcionó tan bien, pero sí, algunas veces uno tiene que posicionarse y hacer lo que estamos haciendo y hacer las cosas bien, porque nadie te va a obligar a hacer lo correcto, ni siquiera Dios, porque Dios te ama y nunca te va a obligar a hacer cualquier cosa. Y con frecuencia, tal vez tienes un amigo o una amiga que sabe decirle a todo el mundo cómo manejar. Pero sí, y le dice a todo el mundo cómo manejar, cómo vivir su vida, etcétera. Y te va a decir cómo estar en una relación con todo el mundo, pero no hay eso. Entonces, a veces tenemos a esos amigos y no queremos ser ese tipo de iglesia que dice yo amo a Dios, pero realmente no amo a Dios. No queremos hacer esa iglesia alabar y no lo haces de corazón. Y mira la alabanza y queremos esa iglesia que ama a Dios y que van con cámaras alrededor del mundo y queremos que la gente se salve y que pausar la verdad. No queremos llegar a la iglesia y no ser cambiado y no amado. Y eso fue lo que hicimos los últimos días acá. Fuimos a Chicago a arreglar y ayudar a la iglesia. No había dinero en eso, no había fe en eso, no había nada para nosotros ahí, excepto que los amamos lo suficiente para ir, para romper esos fuertes, para traer nueva vida a la iglesia y ver que la vida cambie y queremos orar por las personas. Amén. Y eso es una extensión de ti. Esa es una extensión de quienes somos. Nuestra identidad es ir y estar ahí, ir al mundo y predicar y enseñar y hacer discípulos y enseñarles todo lo que Dios nos ha enseñado. Y no podemos hacer eso detrás o sentado en el sillón, como dice el pastor Clay. No lo podemos hacer así. Tenemos que salir, vamos a estar cansados. Estaba trabajando en ese sermón y estaba escribiendo y no le respondí. Más o menos a la 1 y le dije al Señor, ya estuvo, ya terminé y me dormí, no había terminado. Y aquí estamos para alabar, para predicar la palabra de Dios y estamos trabajando para el Señor. Y eso es maravilloso. Si tú sabes que eres el trabajo del Señor
Yo me emociono cuando pienso en eso porque Él está trabajando en mí. Si yo soy el trabajo del Señor, yo me emociono escucharlo y ver hacer otras cosas a través de nosotros. Amén. Entonces el trabajo del Señor y somos su trabajo, somos su obra maestra, dice otra versión. Somos una obra maestra y él dice, nos quiere lucirnos y yo no quiero que nadie que tenga algo de valor en su vehículo, algo de valor que tenga en un lugar especial. Y dices, mira esto, he tenido esto en mi familia por años, vale $10, pero tiene valor sentimental. Y no valemos $10, no tenemos precio, fuimos comprados por la sangre de Cristo. Él dio su vida por nosotros. Eso significa que tenemos valor, que no estamos sin valor, tenemos muchísimo valor. Y por eso siempre nos hablamos mal a nosotros mismos. Tú eres una obra maestra. Tú eres llamado, creado en Cristo Jesús para hacer algo. No puedes estar sentado en una repisa. Hay valor dentro de ti, hecho para un propósito. Entonces, la labor que estamos trabajando, tratando, cuando decimos labor, estamos empezando a pensar en laborioso, en cocinar, en paliar, en lavar trastos, en lavandería, pero la palabra no dice eso. En Juan 6:28 dice, ¿y qué haremos? Que hagamos el trabajo del Señor. Y yo creo que debemos de preguntarnos eso. ¿Qué voy a hacer yo para mostrar el trabajo del Señor? ¿Qué debo hacer yo? Y Jesús dice en versículo 29, Juan 6:29 dice, este es el trabajo del Señor, que tú creas en Él que Cristo mandó, Jesús, crean en mí. Y ese es el trabajo. La palabra creer no significa que vamos a colocar algo en nuestro corazón y no vamos a hacer nada al respecto. Creer es una acción, significa que yo tengo una creencia dentro de mí, por lo tanto lo vivo. Entonces empezamos a hacer lo que yo creo. De hecho, lo estamos haciendo ahora. Por eso venimos a la iglesia, porque creemos que Dios va a trabajar en nuestras vidas. Creemos que el Espíritu del Señor vendrá. Por eso estudiamos, por eso leemos la Biblia, porque creemos que Él está vivo, que Él quiere hacer algo. Creemos que Él es más grande que cualquier cosa que hay en nuestras vidas, que va a tomar lo que sucede y hacerlo bello. Yo lo creo. Amén. Lo creo, lo creo, lo creo. Entonces empezamos a examinar lo que hacemos para ver lo que realmente creemos, aun cuando pensemos en las cosas. Y empezamos a pensar las cosas porque las creemos. Y empezamos a vivir eso en la vida una y otra vez hasta que cambias lo que te estás diciendo a ti mismo, lo que estás creyendo. Y siempre lo vas a creer, donde estás ahí. Entonces quiero cosas nuevas, amén. María escogió la parte bonita, ella se puso a los pies del Señor y Marta estaba ocupada con todo el trabajo de servicio, pero María escogió el lugar bonito y Marta se enojó, pero Jesús la ayudó y ella escogió la parte bonita. Yo soy Aragán y no quiero hacer ese trabajo. Pero la verdad es que si en algún momento vamos a hacer algo por Dios, tenemos que pasar tiempo en su presencia. Tenemos que pasar tiempo a sus pies y tenemos que ver la palabra del Señor y orarle. Tenemos que tener una relación con Él. Y es por dentro, no por fuera, es por dentro. Entonces yo quiero que el Espíritu Santo venga y entre y haga trabajo en mí. El último versículo, capítulo 15. Dice, por lo tanto, y son las últimas palabras que yo recuerdo.
algunos pastores con los que yo me sentaba y las últimas palabras que decían, yo las recuerdo, tengo una lista, pero puedo regresar al último momento y les puedo decir lo que decían, cuáles eran las últimas palabras. Y estaban contentos de deshacerse de mí, que yo ya me iba. Y sabes algo, a veces uno tiene que dejar las cosas. Pero ¿cuál es la última palabra? ¿Quién es el que tiene la última palabra en tu vida? Debería de ser Dios. Y hay que tener la conversación, aun cuando veníamos para acá. Y tenemos conversaciones espirituales cuando estamos cansados, molestos. Llegamos a la iglesia y decimos, hey, alabemos al Señor, y tu pareja te mira como, ¿será real? ¿Es real, real? Y yo quiero ser real con Dios. Yo realmente quiero creer que Él está aquí el día de hoy, que aún en mi peor día está acá, con la peor actitud, aun con mis malas decisiones y mis malas opciones, me ha traído acá. Jesús dio la última palabra en la cruz y dijo, está terminado. Y yo quisiera disecar toda esa declaración ahí las próximas horas, porque hay mucho ahí. Y les voy a decir, está terminado. Entonces digan conmigo, se terminó. Entonces quiero que vayan al ayer, ya está terminado. Y si siempre tratamos de arreglar esto, nunca vamos a llegar a donde Dios te llevó, porque no está cerrando las puertas para que te pueda dar algo nuevo. Tal vez un carro nuevo, pero todavía estoy pensando en el que fulano de tal trajo y lo arruinó. No, yo recuerdo que tenía un pickup Chevrolet 68 con un 327 y estaba lo levantaron unas 3 pulgadas y tenía las llantas blancas con los botones y realmente fantástico, y yo le debía dinero a alguien y no tenía manera de pagarle y tenía ese pickup y le dije tómalo. Yo amaba ese pickup y ahora tengo otro, pero no quería deber dinero. Entonces, el tener que regalarlo. Y es como yo lo permito, porque yo quiero ser libre, amén. Libre de la deuda de dinero, libre de la deuda del pecado. Y el pecado es cuando sostienes algo que no deberías. Entonces tenía que soltar algo para recibir algo. Entonces tengo que soltar mi vida para recibir vida, tengo que soltar mi pasado para recibir un futuro, tengo que soltar mi decepción para recibir esperanza, pero tengo que moverme y tengo que creer que Dios me llevará a algún lado. Amén. Entonces en las iglesias el día de hoy es tan necesario para nosotros empezar a hablar de arrepentimiento. El arrepentimiento es no hacer esto, es darte así y hacer otra dirección, es arrepentimiento, es cambiar dirección. Y la iglesia no habla de arrepentimiento ya porque no lo necesitamos, no necesitamos soltar y tenemos que dar nuestra vida al Señor. Y ya no hablamos de yo que puedo hacer lo que yo quiero, con quien yo quiera, como yo quiera, ir a donde yo quiera, hacer lo que yo quiera, y Dios me ama. Sí te ama, pero tiene que haber algo dentro de ti que digo, yo creo que hay algo diferente. Hay algo diferente de mí, y entonces no es gracia barata, no es perdón por todo y cualquier cosa. Pablo dijo, nosotros no frustramos lo del Señor haciendo continuamente lo que sabemos que está equivocado, lo que está mal.
continuamos en una relación para un patrón de comportamiento en nuestras vidas. Si no nos quedamos ahí y no lo hacemos sin cambio, porque no estamos cambiando. Si no estamos cambiando, no estamos creciendo. Y si queremos crecer, tenemos que cambiar. Entonces estoy hablándoles el día de hoy porque Jesús realmente sí murió y realmente sí salió de esa tumba. Entonces les estoy hablando de hoy de pararse sobre una promesa, no solo sobre la promesa, sino creer dentro de nosotros para hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Entonces, estás estudiando la resurrección y dice, si tu Mesías favorito fue crucificado, te ibas a casa o tenías un nuevo Mesías. Porque hay muchos rumores alrededor de Jesús. Entonces yo creo que vamos a llevar los rumores y es la idea que los discípulos robaron y dice que Dios lo resucitó de entre los muertos. Pero si tú eres uno de los discípulos, casi que no entra en tu mente de, esto va a ser era su mente, era su cuerpo, porque ni siquiera estaban ahí. Los que estaban ahí en la tumba cuando murió era José de Arimatea y Nicodemo. Nicodemo lleva 100 libras de especies y José llevaba a Jesús. Iban a la tumba y lo colocaban ahí y ungían su cuerpo y quitaban la piedra. Y hubo un espectáculo ahí de Nicodemo y de José porque fueron con Pilato y dijo, quiero el cuerpo de Jesús. Y se le otorgó. Entonces, número 2, Jesús nunca murió. Es como que lo fingió. Y dejó la espada ahí del lado derecho y salió agua y sangre, dice Juan. Y salió agua y sangre para demostrar la separación de que realmente había muerte ahí, para comprobar de que estaba muerto. Entonces prueba la resurrección. Pero Jesús lo fingió. Dice, está terminado, está terminado. Y entonces corrieron la gran piedra y dijeron, aquí está su cuerpo, aquí está mejor, ya está en especies y se levanta y quita la roca y se presenta a los discípulos medio muerto. ¿Quieres decirme que los romanos que perfeccionaron el arte de la crucifixión dejaron que uno se les fuera? ¿Crees tú que realmente se les pasó uno? Ni uno solo se bajó de la cruz vivo. Nunca, ninguno. Tal vez. María y todas las mujeres fueron a la tumba equivocada, fueron a la tumba equivocada y se había corrido la piedra y había una tumba vacía y fue la equivocada, fueron al lugar que no era. De hecho, la evidencia decía, el hecho que las mujeres fueron las primeras en atestiguarlo es prueba de que Jesús sí se levantó de la tumba, es prueba porque las mujeres no eran creíbles, no se les podía creer. Entonces había la historia de cómo Jesús fue a la tumba y resucitó. Jamás habría una mujer, tendría que ser otra manera, hubiera tenido que ser otra cosa. La tumba equivocada o las diferentes cosas, el manto doblado, Pedro, los 500 testigos que lo vieron vivo. Dice que fue enterrado y que resucitó el tercer día según la palabra, y esa es la verdad. La verdad es que fue enterrado y resucitó, así como dice la palabra. Esa es la verdad que tenemos que vivir. Esa es la verdad que encontramos en la palabra de Dios. Vivimos por eso. Y Pedro y de los 12
y después arriba de 500 a la vez, y hasta el momento, conforme escribía eso Pedro, era Santiago y todos los demás apóstoles, y decía en el versículo 8, Pablo dice, y por último lo vi yo en el camino a Damasco, lo vi pasar, y yo dije, ¿quién eres tú, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Eso fue lo que dijo Pablo cuando fue confrontado por Jesús. Entonces él fue un testigo ocular. Y quiero decirles también que nosotros somos testigos. Amén. Nosotros somos testigos oculares. Yo veo la evidencia de tu bondad, Señor, en mi vida completa. Yo veo tus promesas y cómo las cumples en mi vida. Yo soy la evidencia. Soy yo. Dile a tu vecino, tú eres la evidencia, tú eres la evidencia. Eres evidencia bastante guapa. Eres evidencia guapa. Porque eso lo llevamos con nosotros, lo llevamos dentro. Piénsalo la próxima vez que está en medio de una situación y no sabe qué hacer. Piénselo. ¿Voy a creer que Dios me trajo hasta acá para dejarme? En los días antiguos había una canción. Solo tengo 23 años, de veras, soy jovencito. Pero antes Hazel Slaughter cantaba una canción que decía, no me enseñó a nadar, pero no me iba a dejar ahogarme. Pero Él no te enseñó a nadar para que te ahogaras, no te trajo hasta acá para que fracasaras, no te trajo a la iglesia para que salieras de la misma manera como entraste. Él vino a hacer algo a ti, pero lo tienes que creer, porque tenemos que empezar a creer distinto. Pedro, la segunda de Pedro, primera, 1:16, dice, no hemos seguido historias bien contadas, no es solo una historia, no es solo una lección de historia, es la verdad. Si no hubiera habido resurrección, no habría razón para nosotros estar aquí el día de hoy. La gente estaría mal porque ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en algo que no es cierto. Jamás lo hemos hecho, ¿verdad? Ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en las cosas que nos han fallado. Y porque nos han fallado, nos cambian y nos hizo diferentes. Porque ni siquiera podemos sonreír, no podemos tener gozo por todo esto. Eso es una mentira. Porque tú eres amado. Tú eres una obra maestra, pero lo tienes que creer. Porque si lo empiezas a creer, puedes hacer esto. Vas a empezar a sonreír. Si tú pones tu sonrisa, pero puedes tener gozo. El único que te quitó el gozo es el diablo, pero se lo tienes que dar y lo puedes recuperar. ¿Correcto? Mateo 27. Les voy a enseñar dos cosas. Mateo 27 dice, en la tarde el cielo se oscureció hasta las 3 de la tarde. De las 12 a las 3 de la tarde se oscureció y había una luna llena. Era una luna llena, entonces no había razón, no era como que hubiera un eclipse, no era como que el sol de ahí debería haber estado, pero no estaba, estaba oscuro de las mediodía hasta las 3 de la tarde. Entonces yo me dije a mí mismo, ¿qué está haciendo Jesús en la oscuridad? ¿Qué está haciendo? Porque este es un acto de Dios. El sol desapareció, había oscuridad sobre la tierra.
Y aquí está Jesús en la cruz, en la oscuridad. Y yo recordé algo. Así era en Génesis 1 cuando Dios me creó. Él dijo al principio, leámoslo, ¿sí? Vamos a la Biblia. Génesis 1. Al principio, ¿quién? Dios creó el cielo y la tierra. Y la tierra era sin forma y vacío, y la oscuridad estaba sobre la cara de la tierra. Y Dios estaba haciendo eso. Me emociono porque estaba haciendo algo de nuevo, porque tú sabes, hay 8 veces. Y 8 es el número de nuevos inicios. Y él dice esto y juntó la tierra y dijo, y la sopló. Y sopló en la tierra que recogió y de eso hizo al hombre. Y de Adán tomó la costilla e hizo a la mujer. Entonces Dios creó a la humanidad. Y todos estábamos en un cuerpo en algún momento dado. Y luego sucede el pecado, la separación. Y algo nuevo. Y lo hizo en la oscuridad. Lo hizo en la oscuridad y dijo, va a oscurecer de nuevo. Entonces a veces en la oscuridad hay cosas buenas, aunque no lo entendamos. Aunque esté un poco gris, un poco oscuro, tenemos que saber qué Jesús está haciendo y hay que confiar que Él está haciendo algo entre la oscuridad. Y hablando de Jesús, a través algo que necesitáramos y lo necesitamos. Y era la tercera hora y se ha terminado cuando la tierra se movió y las rocas y un velo del templo que era como de este grosor se rompió desde arriba hacia abajo, se rompió así. No de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. O sea, Dios creó una manera del lugar más santo de los santos a través del cuerpo, la muerte de Cristo Jesús, a través del sacrificio de nuestro Salvador, a través de Jesús dar su vida. Lo tomó así. Y tomó el que lo ridiculizaran, la vergüenza, fue el sacrificio para nosotros. Pero no fue solo su cuerpo, sino fue nuestro pecado el que lo puso ahí. Fue nuestro pecado. Fue Israel. No eran los fariseos, no era la iglesia, no era Pilato. Pilato decía, no sabes, puedo tomar tu vida o dar tu vida. Entonces Jesús sabía que iba a dar su vida. Él era solo parte del problema, parte del obstáculo en la vía. Entonces estaba creando algo en la oscuridad. Solo lo podía hacer en la oscuridad. Era un acto de Dios. Y él decía, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Pablo lo dice porque él sabía que Jesús estaba vivo. Y él lo podía decir. Él podía decir, si él muere, yo puedo estar con él, pero vivir
no es la mejor condición realmente. Y nosotros estamos pensando que la vida es la mejor cuando la queremos hacer a nuestra manera. Y cuando lo hacemos a nuestra manera es cuando estamos contentos. Y Pablo dice, no, morir es ganancia. Y eso es lo que tenemos que hacer, es llegar a ese lugar. Cuando no entendemos, tenemos que entender cuando somos confrontados por burlones y confusión, y tenemos que entender que cuando están hablando de ti, tenemos que dejar de hablar, de pararnos y estar parados, y tenemos que decir que el diablo es un mentiroso y saber la diferencia entre la verdad y la mentira. Tenemos que llegar a un lugar donde confiamos en Dios con nuestras vidas. Y al principio era Dios. Y sin Él, sin forma, y había un vacío y oscuridad a nuestro alrededor. Pero en Él hay luz, la luz del mundo, amén. Él es la luz del mundo. Jesús no fue engañado. Él era la palabra hecha carne y hemos sido librados por la verdad, pero la mentira siempre te va a atar. Entonces ya no tenemos que vivir ahí, ¿sí? Ya no tenemos que vivir ahí. Entonces, cuando vas a cambiar y mudarte a otro lugar y llenar un formulario y presentarlo, es un cambio de dirección, ¿verdad? Eso significa que ya no vivo ahí, estoy en otro lado. Entonces, cuando van a entregar el correo y devuélvaselo a quien lo envía y lo reenvían, porque yo nunca voy a recibir correo ahí, nunca más. Entonces, si podemos darle nuestra vida y podemos avanzar. Él luchaba contra sus enemigos y decía, quieto, párate quieto. Y Dios escuchó la palabra del Señor y paró el sol y paró la luna y lo hizo para que Josué pudiera luchar la batalla por la promesa. Estaba rompiendo la espalda del enemigo, estaba en medio del territorio y lo iba a dividir del sur, iba a romper la espalda del enemigo y tomó el territorio rompiéndole la espalda, pero usó la oración y usó a Dios para hacerlo. Dios le permitió tomar ese territorio y le dijo, la espera de un talento y es el tamaño de esa canasta y más personas mataron más que con la lucha porque Dios los había entregado de una manera maravillosa, porque con la luz vas a ganar cada batalla. Y entonces Pablo nos urge a luchar la buena batalla y hemos sido llamados a eso, somos llamados a creer que vamos a ganar. Amén. ¿Creen ustedes que van a ganar? ¿Creen ustedes que ya ganaron? Porque es una gran diferencia. Yo voy a ganar. Yo estaba luchando una batalla en un tribunal una vez y no tenía dinero y los abogados estaban aprovechándose de mí. Y finalmente llegué a esta audiencia y el abogado vio y dijo, ¿siguen acá? Y yo le dije, pues voy a hacer una piedra en tu zapato hasta que no te vayas. No tengo dinero, no tengo recursos, no tengo dinero para llegar, pero aquí estoy. Y voy a hacer una piedra en tu zapato. Y Dios me libró de ellos. Amén. Amén.
Tenemos que luchar de manera correcta si queremos ganar. No podemos luchar en la carne. Uno no puede luchar contra el diablo con tu cuerpo físico. Tienes que luchar contra él en el mundo espiritual. Tenemos que llegar a un lugar donde creemos que si Jesús realmente está vivo en mí. Está vivo en mí. Entonces el hombre espíritu está en mí. De eso se trata la oración los martes en la noche. Es esa entrega. Es que Dios nos libre. No es de todos los demás, es de mí. Y yo dar mi vida, yo colocar mi vida, yo ponerme en la presencia del Señor y permitirle hacer lo que Él quiere hacer en mi vida. Habían ángeles. ¿Creen eso? Si tú crees que Dios va a hacer algo maravilloso en tu vida, lo va a hacer. Y eso es salvarlos a ustedes. Hombre terrible que tú eres. Hay una canción que dice que yo era un destrozo, pero gracias Señor, porque ninguno merecía nada del Señor. Éramos unos miserables, unos desgraciados, no merecíamos nada. Vamos a empezar a cerrar porque ya tengo que concluir. Vamos a concluir con esto. Ya casi termino. Cuando yo tenía 15 años me dieron un empleo y yo estaba colocando mercadería y fue más o menos un par de meses antes de mis 15 años, ni tenía los 15 aún. Y en ese tiempo el salario mínimo era 2.35, 3.15, algo así. Y justo antes de mi cumpleaños 16 me dieron este trabajo y me pagaban $3.15. Me estaban sobrepagando. Y no les voy a decir cómo me despidieron porque yo tuve que pedir y habían condiciones. Fui el peor trabajador que jamás haya visto, me dijo. Y le dije, pues yo no tenía experiencia que tenía que hacer un trabajador, entonces aprendí a trabajar. Entonces a la hora del receso, yo iba a comprar mis pastelillos. Los pastelillos son deliciosísimos de chocolate con vainilla de crema adentro y vienen en paquetes de dos. Antes de que Tupac era Tupac, ese era un verdadero Tupac. Entonces yo me comía estos pastelillos. Todavía tengo ese amor por esos pastelillos. Pero una vez fui a comprar y no había. Y yo dije, Dios mío, tiene que haber, si a mí me gusta comérmelos, tengo que ver dónde consigo. Entonces le fui a preguntar a alguien y le dije, mira, puedes ir atrás a ver si hay pastelillos. Y salieron y fueron a ver y me vieron a los ojos y me dijeron, perdón, señor, se nos acabaron. Y yo estaba muy triste porque yo amo sus pastelillos, pero no podía comerme uno porque se habían agotado. Entonces no era mi deseo que me separaba de mi pastelillo, era el hecho de que la tienda no los había pedido. Estaba pensando en eso y recordé la palabra. Juan 15, versículo 1. Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Yo soy la verdadera vid. Mi padre es el esposo. Cualquier rama en mí
que no lleve frutos debe ser cortada. Ahora, el problema que tenemos, iglesia, es que una rama ve la otra rama y dice, ay, mi fruto es más grande que tu fruto. Mis hojas son más bonitas que las tuyas. Y yo estoy haciendo un mejor trabajo para Jesús que tú. En lugar de enfocarse en estar en la vida. Pero si tú no estás, el enfoque está afuera. Y vemos al vecino, el enfoque está mal. Porque el fruto solo sucederá en la vida cuando estás amarrado a la vida. Y una rama ve otra rama y dice, así son tus semillas. Y dice, ah, es que el fulano, la fruta sabe rara. Y debemos tener frutos. No perseguir los pastelillos. ¿Están conmigo? No es lo que tú quieres. No es lo que deseas. Es lo que Él te da. Eso necesitamos. Así es como somos librados. Eso es lo que debemos creer. Que cuando nos colocamos con esa vid pura, esa sanación vendrá a tu vida, ese cambio vendrá, esa cosa nueva vendrá, que algo se va a romper. Y eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Estoy amarrado a esa vid. No voy a dejar que los deseos de la carne me quiten del fruto. ¿Sabías tú? ¿Sabías tú? Tengo que terminar. Sigo hablando y tenía que terminar, pero ahí vamos. ¿Sabías tú que ningún árbol come su propio fruto? ¿Sabías? No está hecho para ti. Esa es una bomba de verdad que les acabo de dar. Uf. Amén. Manos, Padre, que tu Espíritu Santo venga, que haga lo que quiera en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a creer que porque tú no te quedaste en la tumba, nos llevaste a creer que podemos ir mucho más alto, que nos puedes hacer limpios. Padre, donde no tenemos la condenación del mundo que va a entrar a la iglesia, pero tenemos el amor de Cristo que viene de la vida a las personas alrededor nuestra para que podamos ser salvos. Salvos, Padre, a través de tu gente. Cambia nuestros corazones, Señor. Cambia nuestras mentes, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en Jesús, la verdadera vida. Y Padre, mientras estás en esas, perdónanos. Perdónanos de todo lo que hemos hecho. Todas las palabras incorrectas que dijimos, todas las cosas que creímos que no eran ciertas. Padre, perdónanos por ser engañados y gracias, Padre, ahora, por algo nuevo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y diré esto. Voy a decir esto. Diré esto y de ahí miré. Hostess estaba en bancarrota y ellos hacían esos famosos pastelillos porque las personas que empezaron eso se lo dieron a la siguiente generación
2 o 3 generaciones, no sé, no recuerdo, pero a ellos se les olvidó el propósito y el significado de por qué estaban ahí y lo perdieron, se perdió. Y esta es una imagen de quiénes somos. Si se nos olvida el verdadero significado de por qué estamos aquí, lo vamos a perder. Amén. Y él puso esto aquí, pero si lo ponemos acá, hágase la pregunta, la siguiente pregunta, ¿para qué estoy hecho? ¿Para qué estoy hecho? Y luego haz la pregunta obvia siguiente. ¿Lo estoy haciendo? Y la tercera, creo yo que puede. Amén.